¿Qué tal, amigos? Nuevamente bienvenidos a una nueva edición de Guatefútbol Live. Hoy tenemos muchísima información, estamos muy contentos, agradecidos con usted, quien nos acompaña semana a semana y es parte de esta gran familia. Así que, pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, muchísima información y rapidito le doy la bienvenida a quienes hacen posible esta edición. Así que, buenas tardes para el periodista Luis Solares, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Qué gusto acompañarte a ti, a Javier, a Jonathan y al doctor Muralles y desde luego un saludo respetuoso para todos los usuarios de guatefutbol.com. Javier Pineda, bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Un saludo a todos los seguidores que se están uniendo a nuestra transmisión. Saludo cordialmente también a Jonathan Tamayac. Buenas tardes, Luis, Barrios, el doctor Carlos y Javier. Y por supuesto a los que se comienzan a unir a esta transmisión por medio de nuestras plataformas de redes sociales. Saludo y le doy la bienvenida al director de Guatefútbol, doctor Carlos Muralles. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Amigos, una buena tarde para todos. Y aunque ya ha pasado una semana y las aguas están retornando a su nivel, manifestamos siempre nuestra solidaridad con la gente del nororiente del país y a todos les pedimos precaución y estar alertas, estar atentos, porque tenemos información de que se está formando una nueva tormenta tropical y por consiguiente, si usted está en una zona de riesgo y tiene opción de salir, por favor, hazlo antes de que sea demasiado tarde. Confiemos en que esa tormenta se quede lejos de nosotros, pero por aquello de que venga para acá, por favor todos, estar muy atentos a las noticias que se originen en cuanto a este nuevo evento en el trópico, en el Mar Caribe. Así es, precaución para todos. Si podemos colaborar, si podemos ayudar también es importante. Hay centros de acopio y hay oportunidad de brindar una mano a nuestros hermanos que están sufriendo esta catástrofe natural. Así que, como decía la otra vez el doctor, el show debe continuar y nosotros estamos acá para hablar de deporte y de fútbol. Pues nos metemos de lleno a los temas. Indisciplina en la selección nacional no es un tema nuevo, pero lastimosamente se sigue dando y ya esta semana dio a conocer un escándalo. 3 jugadores fueron excluidos de la selección nacional por faltas a la disciplina. Quiero informar que quedan fuera de la convocatoria a selección por violar el reglamento interno de selecciones nacionales los jugadores Jorge Aparicio, Alejandro Galindo y Carlos Mejía. Así que entramos en materia. Luis, te pregunto, ¿actuó bien el técnico Amarini Villatoro o debió de ser tolerante con los jugadores indisciplinados? Arrancamos con toda la carne al asador. Amarini Villatoro actuó a medias. Para mí fue diplomático, reaccionario. Y aunque bien lo dijo el propio Cobanero, no se están cuidando niños, bien se puede cuestionar una complicidad por omisión. Pero más allá de los códigos de camerino, no demuestra liderazgo Villatoro al salir el sábado a contar a medias lo sucedido, pensando más en cuidar la imagen de los indisciplinados que con la intención de sentar un precedente. Para mí está claro que Amarini está solo en la selección y quizá hasta en la federación. De lo contrario, no se puede explicar cómo en la calle se supo primero de lo sucedido por los seleccionados y hasta el sábado se enteró o armó todo el show Marvin Amarini Villatoro. Increíble que nadie pudo avisarle y ponerle en alerta, ni cuando se dio y hasta los convocó para el juego contra Honduras. Ahora resulta que el castigo por salirse de una concentración es no convocarlos a un juego, según Amarini Villatoro. Por favor, hombre. Si bien es cierto, es una falta, no un delito, se duda mucho de la autoridad y del liderazgo de Villatoro. Era el momento ideal, oportuno para mandar un mensaje concreto, para decidir, para mandarles el mensaje al resto de jugadores que
este tipo de faltas no se van a tolerar y no van a quedar a medias. Pero no, el hambre es mala consejera. Seguramente los veremos nuevamente en la selección y no sabremos si en la previa tuvieron una nueva noche loca o realmente se prepararon a conciencia. Y ojo que seguramente hay más indisciplinados y más cómplices de agarrar de juguete a la selección nacional de Guatemala. Sin duda alguna. Ojalá y si hayan sanciones suficientes. Javier, ¿es suficiente el escarnio público y lo que están viviendo los jugadores de parte de la crítica en Guatemala, o la FEDEFUT debe imponerles una sanción ejemplar? Sin duda tienen que darle una sanción ejemplar a los jugadores. Primero que nada, la federación no tuvo que haber salido con un show como el que salió con la conferencia de prensa de Amarini Villatoro. Si hubo un acto de indisciplina, tuvo que haber la sanción de una vez clara, no solamente desconvocarlos del partido contra Honduras. Se dice que tienen pruebas, entonces se sabe que hubo una indisciplina y con eso ya bastaría para castigarlos, no solamente por un partido. Tienen que mínimo años de sanción o suspensión de sus propios equipos. Los jugadores nacionales deben de entender que la selección nacional no es un juego. Deben respetar los colores, no solo dentro de la cancha, sino afuera. Entonces esperaría que la federación en los próximos días, aunque no sé qué están esperando, ya pasó casi una semana, tienen que dar a conocer un castigo y no esperar a que haya otra cortina de humo y que a todos se nos olvide lo que pasó con estos 3 jugadores, o encontrar a más, porque esto no solo fue de 3 jugadores, aquí hay bastantes cómplices, tanto en los trabajadores de la federación, no sabemos si del cuerpo técnico o de otros jugadores, tanto seleccionados como de otros clubes. Claro, y es increíble que la federación no se haya dado cuenta, sino que se haya enterado por un aviso que hizo la gente de comunicaciones, porque es así como se enteró la Federación Nacional de Fútbol, que de sus instalaciones se volaron, dicho coloquialmente, 3 futbolistas profesionales. Doctor, esta no es la primera vez que sucede este tipo de cosas, ya ha pasado muchas veces. ¿Cuántos casos recuerda usted de indisciplina en las selecciones nacionales de fútbol? Podríamos escribir unos libros de estos tamañotes para escribir todos los casos que quedaron documentados y que en su momento también se hizo algún show o se informó a los medios y a la afición. Obviamente no con las características actuales por las redes sociales, que todo corre como pólvora, pero obviamente no es la primera vez. Para quien todavía esté pensando, ¿y estos de qué están hablando? Estamos justamente comentando el tema de que fueron excluidos de la selección los jugadores Jorge Aparicio, Alejandro Galindo y Carlos Mejía por cometer actos de indisciplina cuando estuvieron convocados la semana pasada con la selección nacional. Pero casos como este obviamente no es el primero y esperaríamos que fuera el último, pero realmente lo dudo. Recordemos rápidamente, seleccionados juveniles, estaban concentrados en un hotel de la zona 4, allí en una esquina opuesta del edificio El Triángulo, la 7ª Avenida. Bueno, se saltaron la pared los muchachitos y se fueron a un club nocturno que estaba ahí a la vuelta. Todo el mundo lo supo, no pasó nada. Una concentración de otro seleccionado juvenil en un hotel de lujo en la zona 10, ahora llamada la zona viva, la hora de la comida, y no aparecía la estrellita. Lo fueron a buscar y lo encontraron en una situación muy, pero muy comprometedora con una de las mucamas del hotel. Tal vez lo que uno más recuerda es el caso de la Copa Centroamericana de UNCAF, en donde en Honduras, en San Pedro Sula, pasó casi lo mismo que en esta ocasión, y el técnico, el Pocho Cortés, Julio César Cortés, se vio en la necesidad de prescindir y mandar de regreso a Claudio Rojas, a Eric Miranda y a César Aníbal Trujillo, que hay que decir, eran 3 piezas muy importantes para la selección nacional. Pero el Pocho Cortés los sacó del equipo, los mandó de regreso
Y va, cómo son las cosas. A los pocos días Guatemala ganó el campeonato y es el único que se ganó sin esas 3 megaestrellas que fueron votadas de la selección. Pero tal vez lo que uno recuerda más porque era tan evidente era la época de Ramón Maradiaga. El centro de alto rendimiento antes se llamaba Proyecto Gol y en las concentraciones con Ramón Maradiaga se dice, se cuenta, se vio que los jugadores se salían de la concentración, iban a traer a los cuates que tenían grupos musicales y armaban la fiesta adentro del Proyecto Gol, en donde obviamente las bebidas espirituosas corrían a cántaros. Hace algunos días hablábamos de sacar el agua de la cancha con las vallas publicitarias, porque eso se vio en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en un partido de la selección nacional que terminó 2-2 con la representación hondureña, época del primitivo Maradiaga. Después del partido, 2 de las mega figuras del equipo nacional estaban tomando alcohol enfrente de la gente sin ningún reparo. Ya ni siquiera escondiditos en el cuarto, no, delante de la gente. Se estaban echando los tragos delante de la gente. Y obviamente el primitivo Maradiaga, Gilberto Jerónimo Yerbo y compañía, ciegos, nadie vio nada. Es decir, si nos ponemos a revisar lo que ha sucedido, y hablo de la selección, no estoy hablando de lo que pasa en los equipos, en donde es la misma historia. Los casos son muchos y frecuentes. Y como bien decía Luis al principio, y también lo reiteraba Javier, hay 3 jugadores que están señalados, pero seguramente no son los únicos. Seguramente había más que actuaron cometiendo la misma indisciplina, o simplemente fueron cómplices, o simplemente vieron y se callaron, que también los hace cómplices. Y esto sucedió en esta concentración, y en la pasada, y en la pasada, y en la pasada, y en todas. Entonces, para terminarlo, podemos sentar un precedente con una sanción drástica. Pero si una sanción drástica se impone ahora y se quita después, no sirve para nada. Aquí tuvimos, y lo menciono que lo recuerdo ahora, por ejemplo, un caso severísimo de amaño de partido, totalmente comprobado, se sanciona a los responsables y a los 2-3 meses amnistía general y quedaron sin castigo. Entonces, esas son las cosas que nos hacen daño. Por lo que ahora tenemos ahí una situación que debe ser estudiada, analizada por la federación y tomar la decisión. ¿Qué van a hacer? ¿Fue suficiente con sacarlos de la selección para el partido con Honduras y que regresen en enero? ¿O van a quedar más tiempo fuera? ¿Van a poder jugar con sus equipos, sí o no? ¿O con su equipo, porque son solamente de un equipo? Eso tendrá que decirlo la federación. Pero nos hubiera gustado, como se ha hablado, que hubiera sido más inmediato. Ya se dejó correr demasiada agua bajo el puente y ahora las cosas están prácticamente enfriadas. No quiero imaginar qué sucedería si el domingo hay un buen resultado, caso olvidado, y a celebrar todo el mundo, y nos vamos al obelisco, y como ya está el arbolito armado, pues comencemos a festejar de una vez y que se nos olvide todo. Eso es lo triste de nuestro fútbol. Sin duda, doctor. Yo recuerdo, y para abonar un poquitito, una selección femenina en Panamá que también tuvo problemas de indisciplina, que incluso una noche antes de un partido crucial se tomaron algunas bebidas y pues a la hora del encuentro incluso vomitando en la cancha donde se desarrollaba ese partido. Fue hace algún tiempo, recuerdo que no fue televisado, pero sí tuvimos el informe de colegas en Panamá que nos contaban una selección femenina, imagínense. Entonces, es un tema, pues, complicado. Ojalá y hayan sanciones, ojalá y se tomen las medidas reglamentarias y, como dice el doctor, que se respeten sobre todo las medidas que se vayan a tomar. El problema es ese, una sanción que tarde en llegar y que cuando llega se corre el riesgo que después la quiten. No sirve para nada. Así es. Bueno, solo para acotar lo que el doctor está mencionando. O una multita, como el caso que tuvimos hace poco. No sé si ustedes recuerdan, pero el Pando Ramírez
antes de ser expulsado por amaño de partidos, tuvo un incidente de indisciplina que el propio Brian Jiménez y su comité ejecutivo lo derogaron, quitaron la sanción que había puesto el órgano disciplinario en esa oportunidad. Y también con Marvin Ávila. Recuerden ustedes que Marvin Ávila fue suspendido por no acudir al llamado de la Selección Nacional de Guatemala y fue castigado por 2 años y finalmente lo terminaron indultando y terminó jugando con la Selección Nacional. Yo solo quiero, antes de que vayas con Jonathan, Luis, decir algo. Independientemente de las sanciones, Ammarini Viatoro tenía la oportunidad para decir: mientras yo sea el técnico de la Selección Nacional de Guatemala, estos 3 jugadores no van a ser convocados, porque cualquiera que haya liderado un grupo sabe que le vieron la cara, no al fútbol de Guatemala, le vieron la cara al jefe, a Ammarini Viatoro, porque entrenaron los 3 días, hasta los convocó al partido contra Honduras. Entonces a Ammarini le vieron la cara y no sabemos cuántas veces le han visto la cara. Y de Ribete, 2 de ellos contagiados con COVID. Sí, tal vez una cosita, porque por ejemplo ahorita alguno podrá decir, es que Ammarini Viatoro es nacional y por eso le faltaron el respeto. Pero yo les contaba los casos de la época del Primitivo Maradiaga, y también pasó con Almeida, y también pasó con el Bolillo, y también pasó con todos. O sea, no es que el técnico sea nacional o extranjero, lo hacen con todos. Y ya que usted menciona al famoso Bolillo, gente del cuerpo técnico del Bolillo Gómez tuvo un altercado a medianoche, carretera El Salvador, con el vehículo del que era el presidente de la Federación Nacional de Fútbol. Bueno, se volvió un tema complicado, lastimosamente no fue público, pero sí, me imagino que se le salió cara la broma al presidente de turno de la Federación Nacional de Fútbol en esa época con el auto. Pero bueno, seguimos y le preguntaba a Jonathan, ¿qué hacer para prevenir en el futuro que los jugadores violen las normas? Acá hay algo bien importante y es que los jugadores tienen que ser profesionales en su carrera. Solo con el hecho de estar en una convocatoria para representar al país es un privilegio y es algo que se tiene que valorar, que se tiene que respetar. Yo pienso que no se trata de evitar que rompan las normas, porque no se están tratando con niños. Ahora, sabiendo que no es la primera vez que sucede en la Selección Nacional de Guatemala, debe existir una fuerte sanción tanto deportiva como económica y que a nadie se le vuelva a atravesar por la mente escaparse. Digo, violar las normas estando en el azul y blanco, porque tal como lo mencionaban ustedes, a la selección hay que respetarla y sobre todo respetar al país, respetar al equipo y a ellos mismos. Sin duda. Y ya que hablas de sanciones, pues hay un reglamento. No, es que se me salió, doctor. Hay reglamento vigente, hay un reglamento vigente, ya Luis lo hacía ver en la semana en Guatefútbol y lo recordamos, es el artículo 47 que dice que el jugador que abandone la concentración sin autorización será suspendido 6 meses del fútbol nacional y 2 años de las selecciones nacionales, debiendo ser retirado de inmediato, más una multa de 1,000 quetzales. Entonces, el reglamento existe, está vigente, que lo vayan a aplicar no lo sé, pero ahí está, yo creo que no hay pierde y veremos a ver si se ponen los pantalones como se debe y al final, primero ponen la multa y después la mantienen, que eso sería lo el técnico dice que no puede acusar sin pruebas. Entonces ahí nos quedamos seguramente. Pero las cámaras del Proyecto Gol, se supone que hay unas cámaras y ahí se comprobó que 2 de ellos salieron por la puerta y alguien más salió por otra parte. Eso es lo que se conoce extraoficialmente, entonces sería importante, sería sano y bueno que esas pruebas se hagan públicas para que entonces no quede ninguna duda y entonces ya puedan actuar como se debe. Yo solo quiero decir y agregar que este tipo de cosas, por más que hayan sucedido un montón de veces y vayan a seguir sucediendo, no deben pasar por alto y debe, más allá de que Ammarini Viatoro no vaya a tomar él una sanción, porque en sus manos, no en las leyes, en sus manos está decir, ya no juegan más en la selección de Guatemala, sino son unos chiquitos, ¿verdad? Y tampoco son unos megajugadorazos, o sea,
con Galindo, sin Galindo, con quien sea, no va a pasar absolutamente nada. Pero sí es momento para sentar un precedente. Y nosotros, la prensa, no debemos dejar pasar este tipo de situaciones, porque la verdad da hasta pena ajena que los aficionados en la calle le digan a uno que esto ya es normal y que siempre ha pasado y que siempre va a suceder y que por eso en el fútbol de Guatemala no va a pasar nada. Los jugadores tienen realmente que entender que si vuelven a cometer, no ellos, otros, esta clase de faltas, pues también la afición y la prensa va a estar ahí para señalarlos, ¿verdad? Para castigarlos. Hoy en día hay fotos en redes sociales donde están algunos muchachos, ¿verdad? Entonces, realmente los jugadores tienen que cuidar su prestigio y cuidar lo que les da de comer. Sin duda. Seguimos hablando del fútbol, seguimos hablando de la actualidad, de lo que sucede en el balompié guatemalteco y vamos a revisar algunas cosas sucedidas en la semana. Así que vamos a pasar con Javier, pues para que comentemos un poco que fueron despedidos Irving Olivares y Juan Antonio Torres Servín. ¿Qué lectura le damos a eso, Javier? Lamentable, es un tema de nunca acabar en nuestro fútbol. Siguen rodando las cabezas de entrenadores y de jugadores. Y así queremos tener procesos o intentar hacerlos. En este caso fueron Irving Olivares y Juan Antonio Torres Servín. En lo personal no lo entiendo, porque en el caso de Achuapa estaba a cargo Irving Olivares, comenzó bien el campeonato y ahorita está en una mala racha, pero a mi punto de vista creo que es comprensible tomando en cuenta que es un equipo recién ascendido y que no está lejos de la zona de clasificación. Si ganaba en la próxima jornada, pues ya estaba entre los primeros 8. Las ventajas que da un torneo tan irregular como el nuestro. Y en el caso de Juan Antonio Torres Servín, más creo que aparte de los resultados, va por otro tema su despido. La racha antigua en el campeonato era un equipo irregular, pero estaba metido entre los puestos de clasificación, al igual que los otros equipos estaba cerca y un triunfo lo metía entre los primeros puestos. En la Liga CONCACAF no se pueden agarrar porque el equipo antigüeño fue el que más tuvo una actuación más decorosa de los equipos chapines y de los 3 que clasificaron era el que menos posibilidades tenía. Lamentable, la verdad, que se dé en esta situación en nuestro campeonato, pero es lo que pasa en nuestro fútbol guatemalteco y ahora a ver qué hacen estos equipos al mando de sus nuevos entrenadores y a ver dónde vemos a Irving Olivares, que ya está en Mitlán, y Juan Antonio Torres Servín, que no dudaría que siga en el fútbol guatemalteco. Ya nos tocará averiguar si será en un club o en otro lado. Pues yo tengo mi propia opinión y voy a meterme un poquito en ese tema. En el caso de Irving Olivares no fue una camita, fue una litera, lo puedo decir así. Y en el caso de Juan Antonio Torres Servín creo que fue choque con la dirigencia, pero no les extrañe que por ahí pronto ya puedan hasta inventarle un puesto en la Federación Nacional de Fútbol. Unirse a sus colegas de los otros cuerpos técnicos de la selección. Así es, y por ahí puede llegar a ser el jefe. Pero bueno, eso el tiempo nos dirá si es así o no. Doctor, otro tema. En lugar de Amarini, ¿estás hablando? No necesariamente. Probablemente puede ser una, o puede ser que él llegue como director nacional de selecciones, un puesto que todavía no está creado, pero que podrían crear pronto, y que pues una figura, por decirlo así, llegue a la selección nacional también de nacionalidad mexicana, pero eso es mera especulación y estaremos esperando a ver si al final pues esos planes se llegan a concretar. Y cuando se canta el himno nacional en el CAR, mexicanos al grito de guerra. Ah, no, perdón. Ojo que no tenemos nada contra la nacionalidad mexicana. Pero ¿cuántos mexicanos hay ahí metidos? Claro. Es un futbolista. Bueno, ya nos ha pasado, ¿verdad? Que hemos tenido uruguayos por mayor hasta gerentes técnicos argentinos, hemos tenido colombianos, ahora mexicanos. Creo que ticos también ya tuvimos, ¿verdad? En la época de Kenton, así que nos da por docena, creo que es más barato. Así es. Doctor, otro tema que ha estado dando mucho que hablar en los últimos días o en los últimos meses es la famosa recalendarización, y ya el calendario de la fase de intergrupos ya es poco más que un relajo, doctor. Yo he abogado desde hace muchos años porque cuando se hace el sorteo del calendario, las fechas no se ponen fijas y tampoco los horarios. Se les da un margen a los clubes para que cada quien diga
en qué momento va a jugar su respectivo partido. Siempre dije, siempre opiné, siempre comenté, siempre sugerí que no se hiciera así, que se programaran 2 o 3 jornadas, pero luego se fuera haciendo más o menos unas 2 semanas antes de la jornada, antes de que se dispute una jornada, poner ya los horarios fijos de cada uno de los partidos. Esto porque hay cosas que uno no puede predecir, hay cosas que uno no puede prever. Por ejemplo, el caso que tienen ahora los equipos de las distintas ligas federadas, de las zonas de Alta Verapaz, de Izabal, de Petén, esto no lo podía prever nadie cuando se hizo el calendario hace algún tiempo. Y entonces es mejor ir poco a poco, pero dejando fechas fijas y que ya sean intocables. Para el torneo actual, el torneo de apertura, ciertamente se tomó inicialmente programar las 5 jornadas iniciales, la primera vuelta, digamos, de la fase de grupos y luego la segunda vuelta de la fase de grupos para que posteriormente se hicieran las 6 jornadas de la fase intergrupos. Pero se cometieron errores muy grandes, como por ejemplo programar una jornada para el próximo fin de semana sabiendo que era fecha FIFA. Eso obviamente, habían equipos que fueron previsores, como por ejemplo Comunicaciones, que no programó su partido para esta semana, sino que lo trasladó de una vez para diciembre, creo que es. Mientras que los demás ahora andan corriendo y cambiaron su partido para el no sé cuánto de noviembre, el no sé cuánto de no sé qué y el no sé cuánto de no sé cuándo. ¿Por qué? Eso no tenían que haber partidos este fin de semana. Pero ¿qué es lo que sucede? Comunicaciones, Xelajú, Antigua y ¿quién es el otro? Perdón, se me olvidó uno. No han terminado la fase de grupos todavía. Y ahora vamos a tener equipos que ya están jugando su fecha 12, cuando hay otros que todavía se van a quedar en la fecha 9, en la fecha 10. Y eso también provoca un desbalance en las tablas, también provoca un problema, porque podemos decir, el equipo tal está en la zona de clasificación, pero le falta un partido, entonces puede subir más, mientras que el otro lleva un partido más y se puede caer, y todo ese tipo de relajos que no le conviene a nadie. Yo creo que tenemos que aprender de cómo se trabaja en otros lados. Y cito para ello, por ejemplo, la Liga Española, que tanto le gusta a nuestra gente. Lo que ustedes están viendo en pantalla son los partidos de la jornada 12, que está programada para el... Ustedes ven al lado izquierdo, dice todos los partidos, sábado 5 de diciembre de 2020 y ningún partido tiene hora. Y todos los partidos están para el sábado 5. ¿Qué es lo que sucede? Ya de aquí a unas 2 semanas, tal vez antes, el comité de competición de la Liga Profesional del Fútbol de España se va a reunir y va a tomar cada uno de los partidos. A la vez Real Sociedad, la Real va de líder, hay que poner un horario especial para que lo vea mucha gente. Y así se irá uno por uno. Atlético de Madrid, Valladolid, a tal hora. Quiero que el partido de Cádiz contra el Barcelona se mide mucho en China, entonces lo pongo temprano, el domingo, para que sea la noche en China. El partido del Madrid lo pongo el domingo a las 2 de la tarde, por decirle algo. 2 de la tarde es nuestra vez de Guatemala, a las 9 de la noche allá en España. Van programando cada partido en base a la importancia del juego y en base al mercado que quieren llegar. ¿Qué nos cuesta hacer a nosotros eso? ¿Qué nos cuesta tomar el calendario y poner el partido o programarlos respetando alguna iniciativa de los equipos? A mí me gusta jugar el domingo en la tarde. Bueno, está bien, domingo en la tarde, si es posible te vamos a respetar, pero si no es posible te ponemos su partido en la mañana y lo que diga el comité se acabó, es punto final, no hay vuelta de hoja. No nos cuesta nada hacerlo. Aquí queremos hacer un calendario con meses de anticipación y cuando nos damos cuenta la realidad nos superó y comenzamos con los cambios. Yo quiero jugar tal día porque es la feria del pueblo. Yo no quiero jugar tal otro día porque ese día van a haber procesiones. Yo no sé por qué no lo previmos antes y hacemos este tipo de cosas, como les cuento,
de que sea un comité el que programe los partidos un par de semanas antes de que se realicen. Y la hora que se puso es la hora definitiva y el partido se juega porque se juega. Pero eso de estar cambiando, que hoy, este fin de semana solo hay 2 partidos y los otros 4 ni siquiera se van a jugar juntos. Se van a jugar unos el 18 de noviembre, otros se van a jugar el 2 de diciembre. Es un relajo, un verdadero relajo, porque así se ha convertido nuestra liga, en donde cada quien hace lo que se le da la gana y no hay manera que nos enderecemos. Sin duda, es un tema complicado. Ojalá y pues, los dirigentes tengan un poquito de visión y hagan pues su trabajo, porque al final algunos están ad honorem, entonces pues ya que están donando su tiempo, pues que hagan bien las cosas. Otro tema que sigue en el ambiente, la pandemia está vigente en el país, no ha terminado, pese a que ya se abrió pues todo, la economía, el país y todo, y el fútbol no escapa a esto, pero quiero preguntarle a Jonathan, ¿son confiables los informes de los clubes sobre los casos positivos de COVID-19 en el fútbol guatemalteco? Yo diría que no, Luis, y por darte un ejemplo, y el más reciente, hablando específicamente de Municipal, antes de irse de Guatemala para Costa Rica, le hicieron pruebas a todo su plantel, salieron negativos. Al llegar a Costa Rica, también son sometidos a pruebas, y con la sorpresa de que 5 jugadores y el técnico terminan dando positivo. Entonces, esto también causa mucha duda, ¿verdad? Por lo que ocurre, pero esto no solo termina ahí, y no es precisamente hablar solo de Guatemala y de los laboratorios, pero horas después de que terminan dando 6 positivos, se realizan nuevamente pruebas, y ahora con la noticia de que solo 3 repiten como positivos y 3 como negativos. Entonces, esto lamentablemente nos deja mal parados como país, deja mal parados a los laboratorios, y por lo menos Municipal y Comunicaciones pasan copias de los resultados que le realizan a todo su plantel, y por ahí uno que otro equipo también lo hace, pero el resto de los clubes solo realizan comunicados escritos por ellos mismos, que al final, pues que ojalá que sea cierto lo que de las pruebas que estén realizando. Así que, pues yo no diría que no solo los informes que dan no son tan confiables, sino también por ahí las pruebas. Sin duda, yo he tenido conocimiento por hablar con algunos jugadores que obviamente pues no lo van a admitir públicamente, pero sí, por ejemplo, nos cuentan de que pues les hacen las más baratitas, ¿verdad? Las de sangre, o que digamos solo le hacen al plantel titular, por ejemplo, ¿verdad? Y no a todos, o no a todo el cuerpo técnico. Algunos clubes, la gran mayoría del interior, compraron las pruebas y las llevan al centro de salud y ahí las practican. En fin, hay muchísimas cosas. Incluso conocí un caso de un equipo que envió una hoja membretada del club donde el presidente le indicaba a la Liga Nacional que todos habían salido negativos, y que pues también firmaba el médico de la institución, como debió de ser. Pues la Liga Nacional le dijo, no, disculpe, pero a mí me tiene que traer o me tiene que enviar un documento firmado por médicos y sobre todo por el laboratorio que realizó las pruebas para que éstas sean aceptadas. Y hay otros casos, por ejemplo, la primera división donde no se han hecho pruebas, o la Liga Nacional Femenina, que también ya inició su torneo y que no hicieron ninguna prueba, obviamente por falta de fondos, pero habrá que decir que hay $500,000 que envió la FIFA a la Federación Nacional de Fútbol para precisamente este tema en el fútbol femenino, única y exclusivamente para el fútbol femenino, pero lastimosamente pruebas para las muchachas de la Liga Nacional de Fútbol Femenino no se hicieron. Entonces, es un tema muy complicado. No sé si alguien más quiere agregar algo a este tema, doctor. El asunto está en que es complicado para los equipos estar practicando pruebas con tanta frecuencia, pruebas que realmente den un resultado confiable. Les quiero decir, por ejemplo, la prueba de antígeno, que cuesta
depende del laboratorio, 350, 375 quetzales. Si esa prueba de antígeno sale positiva, significa que tiene la enfermedad. Si sale negativa, quiere decir que sí o no, no se sabe. Para confirmarlo habría que hacer la otra prueba, la del PCR. Y esa prueba ya vale alrededor de 3,000 quetzales. Y es así, si sale positivo es positivo, sale negativo es negativo. Entonces, tendrían que hacerle pruebas de PCR a todos. Yo entiendo que las que hicieron en Costa Rica, las que hicieron en Honduras, en Panamá, en la Liga CONCACAF, tanto a antigüeños, a cremas y también al equipo de municipal, fueron pruebas PCR. Pero los equipos tendrían entonces que gastarse, vamos a suponer, en un plantel de 25 entre jugadores y cuerpo técnico y pruebas de 3,000 quetzales. Estamos hablando de un platal. Y hacerlas a cada rato es un verdadero platal. Entonces, esto hace más complicado el asunto. Y seguramente algunos, como bien se decía, quizá solo hacen el mate de que les hacen las pruebas y consiguen las firmas en algún laboratorio de algún conocido. Y entonces eso es el problema. Eso es lo que le resta confiabilidad a todo. Porque realmente para que estuvieran seguros de un resultado tendrían que hacer pruebas PCR y estoy convencido que la mayoría hacen pruebas de antígeno si es que las hacen. Sin duda. Yo tal vez quiero agregar algo. Más allá de las pruebas, hay que poner el dedo en la llaga en los protocolos y en los cuidados profesionales que deben tener los jugadores. No puede ser que un futbolista que está sometido a una disciplina y está en constante peligro o riesgo de ser contagiado porque se rodea sin ninguna protección, tanto de sus compañeros como de sus adversarios, no tomen conciencia. Y vuelvo a repetir lo de las redes sociales. Hoy las redes sociales delatan y dejan en evidencia a los jugadores que, aunque sea en sus días libres, socializan y se ven socializando con otro tipo de gente en diversos lugares. Entonces, también los jugadores tienen que tener cuidado de ir de su casa al entrenamiento, el entrenamiento a su casa, y como dijo Michael Phelps en alguna ocasión, ¿verdad? Alguna medallita olímpica ganó. Ya habrá tiempo después para conocer las ciudades, pero eso después de que se retire. Al menos mientras pase la pandemia, los jugadores deben de tener los cuidados porque de nada sirve que los clubes les den protección, les den pruebas, si los futbolistas también se exponen de diferente manera. Y más en el interior de la República. Yo no soy experto en la materia de salud, pero a mí me llama la atención cómo en diversos lugares del interior de la República la gente no utiliza mascarillas. Y estoy hablando de lugares en los que hay equipos de la Liga Nacional. Entonces también el futbolista tiene que tener mayor cuidado. Sin duda. Y no solo el futbolista, creo que la sociedad en general, usted que nos está viendo también debe cuidarse porque de verdad esto no es un juego. Luis, ya que estabas dando tu punto de vista a este tema, también me gustaría pues cambiar un poco del panorama, hablar de otra cosa, y es que faltan 5 jornadas para el final y los equipos siguen contratando jugadores. Contratando y despidiendo. Esto nos hace ver más como una liga granjera. A mí particularmente me recuerda este tipo de acciones en la Copa Pepe Mía. No sé si ustedes recuerdan esta competencia que se da en Jutiapa entre equipos de los municipios, que es amateur, que en la fase final tienen la oportunidad de contratar a jugadores extranjeros, le llaman ellos, que no son necesariamente del departamento jutiapaneco. Entonces, esto nos hace ver cada vez más como una liga amateur, porque yo no veo las grandes ligas del mundo o las ligas del continente que realicen este tipo de prácticas. Yo creo que es la improvisación en la que los equipos se dejan en evidencia en tratar de tapar lo que no supieron elegir en el inicio del campeonato. Sin duda. Y no solo El jugadores, también técnicos. tema es reglamento. El tema es reglamento.
Uno contrata a un jugador y debe contratar lo mínimo por una temporada. No lo puedes votar antes. Si te equivocaste y te salió malo, mala suerte. Y si lo vas a votar antes de tiempo, tenés que pagarle su contrato completo. Es decir, debe haber una cláusula de rescisión. Algo que castiga al club si rescinde el contrato antes de tiempo. Pero obviamente el jugador tampoco se puede ir. Pero aquí viene la otra situación. Por ejemplo, FIFA dejó abierta la posibilidad para poder contratar jugadores desempleados, para que no se quedaran sin jugar, para darles oportunidad de trabajo. Pero un jugador desempleado es aquel que ha pasado semanas, meses y no tiene equipo. Y bueno, al fin alguien se apiadó de ellos y está bien que tengan oportunidad. Pero ahí no caben aquellos que están jugando un día aquí y al día siguiente aparecen en otro equipo. Porque ese jugador sí tenía contrato cuando cerró el periodo de inscripción y por consiguiente no entra en esos considerandos. Pero como aquí le jugamos la vuelta a todo, es que pobrecito el jugador, él no tenía la culpa, lo echaron de su equipo, se quedó desempleado, venga para acá mijito, aquí le voy a dar chance yo y la liga nos va a complacer inscribiéndolo. Esas son las cosas que no pueden pasar, pero desafortunadamente pasan. Y entonces sucede lo que hablamos hace 15 días, un jugador renuncia de Achuapa un día y el día siguiente ya está encarchado. Antes de que él renunciara de Achuapa, ya estaba encarchado. Entonces, ese tipo de profesionalismo y que es tolerado con complicidad absoluta por parte de las ligas y la federación, es lo que debe terminar. Sí, si me permite la analogía, a mí, no sé, pero me parece que cada pretemporada o cuando va a iniciar un nuevo torneo, los dirigentes toman una canasta, una cesta, y van al apartado donde están los aguacates y ahí compran los aguacates y los revisan hasta que ya están enfrente de la parrilla para hacer el asado y entonces ahí se dan cuenta que no salieron buenos y entonces los cambian, ¿verdad? Entonces esa es una analogía para ahondar un poco en este tema de lo que yo creo y me imagino en la forma en que los dirigentes escogen a los futbolistas en el fútbol de Guatemala, sobre todo a los extranjeros, que son, pues digamos, un poco más moneda de cambio y que se han movido en estos días de equipo. Así lo que pasa es que en cada contratación salpican para todos lados. Sí, eso entonces hay que estar contratando a cada rato. Es innegable y ese cáncer puede ser que termine dando al traste y ojalá y piensen que pues se pueden estar terminando o estar matando la gallina de los huevos de oro porque llegará un momento en que los patrocinadores, en que las televisoras se van a dar cuenta que es un despropósito y que el fútbol de Guatemala pues no avanza y no se convierte en ese tema mediático, que creo que es lo que al final le conviene a las televisoras en este caso y a los patrocinadores que son los que quieren llegar con sus marcas a los consumidores. Pero estaremos atentos a ver qué movimientos más se dan en cuanto a jugadores y a entrenadores dentro del fútbol de Guatemala. Amistoso Guatemala-Honduras será el último del año 2020 y no sé si será el último de Amarini Villatoro y su cuerpo técnico, eso el tiempo lo dirá. Guatemala enfrenta a Honduras, un partido interesante. Honduras trae grandes figuras, a excepción de un par que pues uno por lesión y el otro por dar positivo, pues no llegan, pero pues digamos que Honduras trae una muy buena selección para enfrentar a Guatemala el próximo domingo. Doctor, ¿qué podemos esperar de Guatemala en el enfrentamiento contra el equipo de la H, contra los Catrachos? Yo diría que Honduras trae una buena cantidad de individualidades. Habrá que ver cómo funcionan como conjunto, porque son cosas distintas. De cualquier manera, en cuanto al potencial, es evidente que Honduras nos aventaja. Nosotros nos hemos visto mal. Ciertamente, debemos recordar que Amarini Villatoro entró con el pie derecho venciendo a Costa Rica, pero de ahí en adelante no ha tenido rivales de mucho peso, con la excepción de Panamá, que no nos fue bien con los panameños. De ahí ha sido caribeño tras caribeño tras caribeño tras caribeño,
y a varios de esos caribeños no les hemos podido ganar. Así es que, si todo es normal, yo quisiera, por supuesto, que Guatemala no solamente gane, sino que juegue bien y que nos dé una luz de esperanza para el 2021, en el que se va a jugar eliminatoria mundialista y Copa de Oro y etcétera, etcétera. Pero si todo es normal, no sería raro ver un Saprissa Municipal segundo capítulo, es decir, con un equipo muy superior, que sería Honduras, contra nuestro seleccionado. Pero habrá que esperar. Yo sí veo, en cuanto al nivel de ambos, veo mucha ventaja para los hondureños, haciendo la salvedad que será una suma de individualidades, porque obviamente no podemos pretender que tengan un gran juego de conjunto, cuando creo que va a ser la primera vez en muchos meses en los que van a jugar juntos de nuevo. Claro. Jonathan, a Marini le gusta jugar defensivo casi siempre o siempre, ese es su estilo de juego. ¿Tendrá que seguir cauteloso o deberá de pronto arriesgar un poquito en este partido? Yo considero que para este partido debe demostrar un poco más de agresividad en el ataque, siendo un poco más ofensivo, pero siempre manteniendo ese orden en la zona defensiva, en el mediocampo. Debe de hacer un buen partido, tal como se menciona, podría ser el último de Amarini Villatoro dirigiendo al azul y blanco, por lo que seguramente él querrá dejar una buena impresión. Esto no solo quiere decir que gane, sino que también tenga un buen funcionamiento en el amistoso que se tenga entre Honduras. Y bueno, de hecho, ahorita que mencionabas eso de que posiblemente podría ser el último partido de Marini, yo recuerdo una entrevista que se le hizo a Gerardo Páez cuando fueron presentados los técnicos, asistentes y todo el equipo de trabajo de ellos, de las diferentes selecciones, que él y su equipo de trabajo, él respetaba los procesos y que independientemente de los resultados no iba a mover a ningún técnico mexicano, como tampoco que los estaban acompañando. Entonces, ojalá que independientemente del resultado que se tenga, ojalá que continúe el proceso de Amarini Villatoro, porque él, desde que tomó el equipo, pues se ha interesado en buscar jugadores, en nacionalizarlos, ya sea que tengan una descendencia guatemalteca de 2, 3, 4 generaciones, no importa, pero que tenga una descendencia. Entonces yo considero que él debe de continuar, pero sobre todo que debe de dejar una buena impresión este domingo. Se debe de ganar bien y por lo menos dejar una buena impresión para los aficionados, porque al final de cuentas son los que terminan siendo más exigentes. Claro, veremos a ver qué planteamiento y también qué resultado se da en ese partido. Luis, queda muy disminuido el potencial de la selección de Guatemala sin Aparicio y sin Galindo. Para nada. Yo te doy mi argumento y te digo cuándo pesó Aparicio, Galindo y Mejía en la selección nacional de Guatemala. Nunca. Tal vez el primero o segundo partido que tuvo Galindo contra Costa Rica en el Estadio Nacional, que le hizo un pase de 40 metros al Pescado Ruiz, y tal vez un partido contra Paraguay, o los primeros 45 minutos contra Jamaica en Kingston en la eliminatoria, rumbo a Brasil creo que fue, pero nunca han pesado y no creo que vayan a pesar. Es más, yo te diría que independientemente del resultado, sí hay que analizar el funcionamiento, el rendimiento de la Selección Nacional de Guatemala durante este año, que si bien es cierto los jugadores no han tenido todas las condiciones, al igual que el resto de selecciones, hay que evaluar el funcionamiento más que el resultado. Claro que el resultado es condicionante de cualquier análisis, pero Amarini Villatoro tiene que jugárselas y no improvisar más de lo que hasta el momento viene haciendo con la Selección Nacional de Guatemala. Ojalá, no hay mal que por bien no venga, ojalá que de una vez por todas se deje de inventar y de jugar con un falso 9
en la selección, porque ya parece que a estas alturas vamos a terminar con un falso 2, un falso 1, un falso 7, un falso 8, con jugadores en posiciones inventadas. Entonces yo pondero más que los nombres, los hombres, y más que el resultado, el funcionamiento. Así que para nada pesa Galindo, Aparicio y Mejía en la Selección Nacional de Guatemala. Ok. Javier, ¿será este el último partido que dirija a Marini Villatoro o tendrá alguna opción de continuar al frente de la bicolor? Ojalá no sea su último partido, pero lamentablemente creo que sí lo va a hacer. No solo porque probablemente se pierda contra Honduras, teniendo en cuenta que vamos a enfrentar a un rival superior, también por la inclinación que tienen algunas personas, y no es que la mayoría del comité ejecutivo de la federación. Desde un inicio ellos tenían de preferencia un técnico extranjero, pero porque a Marini lo respaldaron sus buenos resultados en su época de interinato, que fueron 2, si no estoy mal, pues se terminó quedando. Entonces no quiero pensar que este partido ante Honduras sea como un partido trampa para el guatemalteco y esta sea la oportunidad perfecta para que sea separado de su cargo, tomando en cuenta que tampoco ha ganado en el resto del año. A Marini Villatoro se la tiene que jugar el domingo, independientemente, se la tiene que jugar con todas, no tiene que reservarse nada. Él tiene que buscar el resultado y ojalá los jugadores también colaboren, porque no solamente depende de él. A mi punto de vista, ojalá a Marini Villatoro siga. Pase lo que pase, él tiene que seguir. Él ya comenzó a armar el equipo desde hace 1 año y medio y ya se vienen las eliminatorias. No podemos cambiar un técnico a pocos meses de iniciar una competición formal, oficial. Entonces esto sería otra vez volver a empezar y volver a inventar como siempre ha sido en nuestra historia. Lo repito, ojalá ya Marini Villatoro se quede, pase lo que pase, y sí, obviamente, ojalá y se gane bien. Claro. Rapidito, compañeros, ¿se queda Marini, doctor? La bola de cristal que dice. Va a ser la última viene Jonathan para que nos diga. Yo quería apuntar algo antes. Creo que en este momento uno de los mejores jugadores que tenemos en el medio es Jorge Aparicio. Ya hemos hablado de él en alguna oportunidad y es un jugador que ha sido muy importante en su equipo y también puede aportar mucho en la selección. Pero él mismo se ganó estar fuera de la selección, así es que no hay nada que discutir ahí. Y entonces surge la oportunidad para que el amigo de Javier, el muchacho Rittmeyer, tome esa bandera, ocupe ese espacio, porque como él juega en cualquier parte del medio campo, entonces ahí podría tener un nicho donde poder sobresalir. No menciono el caso de Carlos Mejía, porque aunque Carlos Mejía es un jugador que también es para nuestro medio bastante rápido, tiene buena conducción, tiene buen manejo de balón y tiene bastante efectividad de pase, él de alguna forma no es titular, entonces no lo menciono mucho. En el caso de Galindo, 3 años de no ser convocado a la selección, entonces. No, y en comunicaciones tampoco es del titular del 100%. Entonces, hablamos, por ejemplo, del caso de Galindo. Galindo a veces sí, a veces no, pero jugando en la selección de falso 9 prácticamente era como que no jugara. Es decir, si lo ponemos a jugar fuera de su posición, no pretendamos que también nos dé un gran rendimiento. Entonces, creo que lo de Aparicio es lo único que se podría resentir, pero es la oportunidad para que Rittmeyer tome la estafeta, porque en todo caso para eso vino, porque ya como decía hace un momento Jonathan, a Marini dice, bueno, no hay jugadores en Guatemala, entonces se puso a buscar en Saturno, en Júpiter y en todos lados, y comenzó a encontrar a los nietos, a los bisnietos y etcétera, y bueno, aquí están, que aprovechen la oportunidad. Si a Marini va a seguir o no, yo no creo que sea condicionante el resultado del partido. Obviamente, un resultado catastrófico puede servir como una excusa perfecta para poderlo hacer a un lado, pero aún y cuando el resultado no sea una catástrofe, probablemente sí se esté armando ya algo dentro de la federación y quizá pronto
independientemente de cómo quede Guatemala contra Honduras, quizá pronto haya cambio en la conducción del equipo nacional. Luis, ¿se queda o se va Marín? Yo soy partidario que los procesos deben terminarse. Es decir, si Amarini fue contratado para dirigir a Guatemala en la eliminatoria y esta es la etapa de preparación, debe mantenerse Amarini Villatoro. Pero también debe analizarse el funcionamiento, el planteamiento, qué es lo que realmente ha hecho Amarini Villatoro. No hay comisión de selecciones en Guatemala, pero la gerencia deportiva de la Federación de Fútbol de Guatemala debe analizar el funcionamiento de la selección nacional. Yo creo que uno de los errores que han cometido los últimos entrenadores de las selecciones de Guatemala, por ejemplo, Walter Claverí, es que cuando les llegan los momentos difíciles se tupen y caen en las terquedades. Entonces hay jugadores y hay sistemas, hay modelos de juego que definitivamente no coinciden. Y yo creo que Amarini Villatoro necesita refrescarse. Si Amarini va a seguir en la Selección Nacional de Guatemala, uno debe quitarse que él está para quedar bien con la popular. Amarini ya está cayendo en la falta de criterio de tomar decisiones propias. Ya está tomando decisiones por lo que la gente dice, por lo que fulanito dice, por lo que menganito reclama. Y está sacando jugadores y metiendo jugadores no por su criterio, sino por lo que la gente le recomienda. Entonces, sin contradecirme, si Amarini sigue con la idea de que Guatemala juegue sin un delantero referente, sin dos delanteros referentes, si sigue improvisando, si sigue creyendo que Darwin Lom, que juega en la enésima división de Estados Unidos, es la solución, creo que él deberá recomponer la plana si es que se va a quedar al frente de la Selección Nacional de Guatemala. Hay una cosa importante, Luis, perdón, y es que el fútbol no tiene memoria. El fútbol es hoy. Lo que pasó ayer no importa. Y un ejemplo claro sucede, aquí hablamos de fútbol de Guatemala, pero como ejemplo nos sirve. El caso en España del Real Madrid, Zinedine Zidane. 3 Champions League consecutivas, una Liga de España ganada hace pocas semanas y medio pueblo del Madrid lo quiere fuera del equipo. El fútbol no tiene memoria, tiene que ser el hoy. Y entonces importa mucho el resultado de Guatemala contra Honduras el próximo domingo. Obviamente, un buen funcionamiento, que el equipo juegue bien, que agrade, que dé esperanza, pero también un resultado, si se gana mejor, pero si se pierde, que sea de manera decorosa, porque si se pierde de manera desastrosa, no hay nada que hacer. Lo que hizo en Guastatoya, lo que le ganó a Costa Rica con Keylor Navas, eso ya se olvidó, eso ya es historia, ya no existe. Claro. Jonathan, ¿qué dice la bola de cristal? ¿Se queda Marini o se va? No, pues es complicado poder decir eso. Yo creo que los argumentos del doctor, lo que dijo Solares, pues es suficiente, ¿verdad? Yo confío en que Marini primero se pueda quedar en la selección, ¿verdad? Ya como lo dije, él viene, y como lo mencionó Javier, él viene trabajando con la azul y blanco desde muchos meses atrás, pero yo confío, te lo vuelvo a decir, a Marini, ojalá que se quede. Ojalá que se quede. Bueno, esperaremos entonces a ver si el Esa domingo... no es una predicción, es un deseo. Es un deseo. No te animó nuestro pronosticador. Bueno, hemos platicado de todo un poco, señores. Ha sido un placer el que nos hayan acompañado, el que sean parte de la historia de Guatefútbol y también de Guatefútbol Live. Así que vamos a empezar a despedirnos. Gracias, Jonathan. No, de verdad, pues gracias nuevamente por estar en otro Facebook Live, ¿verdad? Ya el 11, si no estoy mal, así que, pues qué bueno, ¿verdad? Que se está realizando esto y de verdad, muchas gracias a los seguidores que viernes tras viernes vienen compartiendo, interactuando y comentando, ¿verdad? Y pues, por supuesto, muy buen fin de semana para ustedes. Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por compartir esta amena conversación de fútbol y principalmente a quienes nos sintonizan.
a quienes ya están en su casa, que tengan un buen fin de semana, siempre acompañados de guatefutbol.com. Javier, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, compañeros. Es un honor estar con ustedes, al igual con ustedes, seguidores. Siempre los esperamos todos los viernes y no dejen de seguirnos día a día con las noticias del fútbol nacional. Así es. Doctor Carlos Morales, gracias por estar en esta nueva edición de Guatefutbol. Gracias, Luis. Gracias, muchachos. Sábado, mañana, a la 1:05 Sacachispas contra Iztapa. El domingo, a la misma hora, 1:05 Achuapa contra Malacateco. Los puedes seguir minuto a minuto en guatefutbol.com y en nuestra aplicación para teléfonos inteligentes. Igual, por supuesto, el duelo Guatemala contra Honduras. Así es que los esperamos en Guatefutbol, el portal del fútbol chapín. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Lo invitamos para que todos los viernes, en punto a las 18:30, tiene una cita con nosotros para hablar, debatir y por supuesto lo invitamos para que usted interactúe con nosotros, mande sus preguntas, sus críticas, por supuesto acá todo es bien recibido y pues esperamos seguir, como lo digo, creciendo en esta gran familia de Guatefutbol. Así que feliz y deportivo fin de semana para todos.